Hay dos términos que muchas veces se confunden, que son la fuerza y la violencia. ¿Es lo mismo la fuerza que la violencia? ¿Cuál es la diferencia entre la fuerza y la violencia? ¿Es lícito usar la fuerza para un cabalista nazareno? Entonces, primera idea muy importante es establecer que la fuerza no es lo mismo que la violencia. La fuerza, como energía, Geburah, pertenece al árbol de la vida. Y cuando esta idea de fuerza se asocia al árbol de la vida, recibe el nombre de Geburah. En cambio, la violencia no pertenece al árbol de la vida, pertenece al árbol del ego. La fuerza es un atributo de Elohim. Recordemos que lo que llamamos el árbol de la vida es un modelo teórico explicativo de lo que es el ser divino también, sus 10 atributos, sus 10 energías principales. Una de estas energías es la Geburah, por lo tanto es un atributo del Creador. El ser humano, Adán, fue creado a imagen y semejanza de Elohim. Eso significa que la fuerza, la Geburah, es una energía que está presente en nuestra alma, en nuestro modelo original. Y por lo tanto, aprender a utilizar la fuerza para mantener el orden y la vida es una de las virtudes a desarrollar en el camino del Mashiach. Vamos a comentar algunas ideas sobre la violencia. La violencia es un atributo del ego o del adversario, o como le dice la Kabbalah en hebreo, del Satán. Recordemos que el Satán significa el adversario, es una fuerza opuesta. Es decir, la violencia es una energía extraña a nuestra alma, no está en el molde original, es contraria a nuestra naturaleza humana original. La violencia es un virus insertado en nuestro sistema operativo original por el ego. Es decir, nosotros no fuimos creados para generar violencia, pero sí fuimos creados para usar la fuerza. Son dos cosas diferentes. Por lo tanto, la violencia es una maleza que hay que eliminar de raíz. De lo contrario, apesta el árbol y finalmente lo puede conducir a la muerte, espiritualmente hablando. ¿Qué es la violencia? La violencia es una acción de fuerza que se realiza dejándose llevar por la ira. Entonces, comparte la idea de fuerza. En ese sentido se pueden confundir. La violencia es una acción de fuerza, pero lleva un ingrediente adicional que es la ira. Ahora, la ira es un sentimiento de indignación que causa mucha rabia. Es una gran cantidad de rabia. Muchas veces esa rabia incluso nos puede cegar, descontrolar incluso. Efectos de la ira son actos de furia ciega, descontrolada, actos de rencor, de crueldad o de saña. Tiene que ver con un rencor arraigado profundamente en el corazón, como un encono, un resentimiento con deseo de venganza. Todas estas entonces son energías muy densas, de muy baja vibración, muy lejanas a la luz. El fruto de la ira
es la destrucción, tanto de uno mismo, como del prójimo, como de la sociedad. No vamos a poder encontrar nunca un fruto bueno, un fruto del árbol de la vida, haciendo algo desde la ira. La violencia tiene el poder de llevar el alma a la condenación, entendiendo la condenación como ese estado en el cual el alma queda cortada, totalmente separada de Elohim. Por ejemplo, esto ocurriría en el caso que una persona impulsada por su ira comete un asesinato, por ejemplo. Y hemos comentado que el asesinato es una transgresión a la Torá muy grave que deja el alma en un estado de condenación. Por si esto fuera poco, físicamente la ira destruye el hígado. Esto es muy importante porque el hígado se relaciona directamente con la conciencia divina, directamente. De hecho, el hígado le da a la luz la energía de gravedad para que la luz entre en el mundo físico denso, en este mundo material. La luz que es sutil, que es espiritual, para entrar a este plano físico en nosotros, ocupa la energía del hígado. Por eso cuando meditamos pasamos la luz por el hígado para que se materialice. Cuando uno tiene el hígado malo, producto de la ira, la rabia, el resentimiento, la capacidad de anclar físicamente la luz está deteriorada. Por lo tanto, si el hígado está dañado por la ira, la persona le será muy difícil bajar la luz a su vida. Por eso la ira se considera una grave idolatría, porque usurpa el lugar de Jehová, Elohim, en la persona. Entonces, es una energía realmente muy destructiva. El fruto del árbol de la vida siempre es bueno y dulce. La fuerza, la Geburá, genera equilibrio, orden, armonía, justicia, paz. El fruto del árbol del ego siempre es malo y amargo. La violencia genera desequilibrio, caos, anarquía, desarmonía, injusticia, guerras y más violencia. Por lo tanto, si bien se pueden confundir, como cabalistas tenemos que saber que son diferentes y sus frutos son muy diferentes. Vamos a hablar un poco más de la fuerza, de la Geburá. El caos, la desarmonía y el desorden son contrarios a la voluntad divina. Es decir, la concepción divina original del universo es que éste esté en equilibrio, en armonía y en orden. Por lo tanto, si nosotros vamos siguiendo el camino de Elohim, el camino de la Torá, la conciencia de Israel, caminar directo hacia el Creador, como cabalistas nazarenos, tenemos que trabajar para mantener el orden, el equilibrio, la armonía en nuestra vida personal y el orden, la armonía, el bien común y la paz de la sociedad. O sea, va a haber una práctica, podríamos decir, una forma de vivir de los cabalistas nazarenos muy en esta idea de aprender a trabajar muy bien la energía de la fuerza. Para ello tenemos que aprender a usar bien la fuerza de la Geburá contra el agente que causa el daño. Digo, aprender a usar bien la fuerza, porque no se trata de llegar y tener
un arrebato de fuerza descontrolada. La fuerza se aplica de dos maneras básicas, generales, voy a hablar muy en general, de dos maneras para establecer el orden de Elohim. Dos formas de aplicar la fuerza. Primero, hay una aplicación de la fuerza que se llama fuerza moral. Podría llamarse también fuerza espiritual o fuerza sutil. Esta es la aplicación de la Geburá con la palabra y también con gestos o actitudes. Se parece mucho a lo que hablábamos ayer o antes de ayer de poner los límites. Poner los límites con la palabra. Recordemos que la fuerza, la Geburá, es límite. Entonces aquí está hablando de aplicar la fuerza con la palabra. ¿Y cómo se aplica con la palabra? Con frases precisas, concisas, asertivas de que tú pones un límite. Aquí tenemos, por ejemplo, lo que estábamos conversando, poner límites con la palabra. Por ejemplo, a nivel de países, negociaciones entre países. Por ejemplo, ultimátum que un país le pueda dar a otro. Por ejemplo, supongamos un caso que un país está siendo atacado por otro país. Entonces, antes de ocupar la segunda tipo de fuerza, uno ocupa lo que se llama la fuerza moral o espiritual, si tú quieres, sutil. Entonces ese país primero va a negociar, va a hablar con su agresor. Le va a decir, mira, no lo vamos a permitir esto, porque si no, vamos a tener nosotros un ataque para allá. Y se le puede poner un ultimátum. Toda esa negociación entra dentro de lo que se llama la aplicación de la fuerza moral, espiritual. No hay un acto físico todavía. Se usa más la palabra. Eso aplíquelo también a su vida diaria. Supongamos que tú vas por la calle y eres atacado por alguien. Entonces tú, antes de defenderte físicamente, vas a tratar de no ocupar tu fuerza física, sino de poder ponerte en la buena con la persona. Esa es como la primera idea. Aplicación de la fuerza a través de gestos o de palabras. Segunda aplicación de la fuerza es la aplicación de la fuerza física. Aquí es la aplicación de la Geburá como una energía ya de poder físico. Aquí tenemos todos los distintos tipos de defensa contra el agente destructivo. Desde una defensa personal que tú puedas hacer en la calle, defendiéndote con golpes, patadas, puños, lo que sea, un palo, te defiendes, hasta ya ir escalando armas, la policía, el ejército, etc. Distintos grados de cómo se puede defender ya sea una persona o un estado o un país. Entonces eso entra dentro de lo que es la aplicación de la fuerza ya física. Ahora, la fuerza física tiene ciertos requisitos. Se debe aplicar sin violencia, es decir, fuerza sin ira, sin rabia, sin ira, sin odio, sin buscar la muerte del prójimo, con la mente tranquila. Aquí hay uno de los principios del arquetipo del guerrero que combate con toda su fuerza, pero en paz, con la mente tranquila, buscando restablecer el orden. No estás peleando con tu adversario para ganarle algo. Estás aplicando la fuerza para restablecer un orden, restablecer un bien común, para defender la vida, y con la certeza que siempre se usa la fuerza física cuando la fuerza moral, el punto 1, ya fue sobrepasada. Es decir, no es la primera opción
la fuerza física. Ahora, podemos ver la aplicación de la fuerza de la Geburá a distintos niveles para eliminar el caos. Por ejemplo, en un nivel físico de nuestro cuerpo, vamos a poner el ejemplo que el agresor, por ejemplo, es un cáncer. La fuerza sería la aplicación de un poder físico como una quimioterapia, una radioterapia, una cirugía, un remedio, algo que actúa como aquello que va a combatir a ese agente agresor, por ejemplo, para eliminar un tumor cancerígeno y recuperar la salud. Entonces ahí todo lo que es el combate de la enfermedad con cualquiera de las herramientas sería la fuerza aplicada para restablecer el orden. A nivel mental, cuando hay un caos mental, la fuerza es la aplicación de un poder espiritual, por ejemplo, sabiduría, meditación, para eliminar los pensamientos negativos y volver al orden mental emocional. A nivel espiritual, cuando hay una situación difícil, la fuerza o la Geburá es la aplicación de un poder espiritual como la emuná o la fe para tener la fortaleza y soportar esa desgracia en paz. Entonces, a distintos niveles, siempre, entonces cuando haya un caos, un agente que desorganiza todo, va a haber una fuerza que se puede aplicar para restablecer el orden. Si se vive una desgracia y no se tiene fuerza, por ejemplo, fuerza de sabiduría, fuerza de emuná, fuerza de fe, se puede terminar generando violencia, porque la desgracia puede llevar al sufrimiento. El sufrimiento puede llevar a la ira contra la vida, contra Elohim, contra la sociedad, contra todo. Y la ira puede llevar a la violencia. Y la violencia se autoalimenta de sí misma. Por eso es tan negativa también. Si uno cede y entra en este círculo, puede quedar atrapado para toda la vida en una esfera de ira, resentimiento y amargura. Por eso también es tan destructiva. Cuando tú aplicas la fuerza correctamente aplicada con los criterios que indiqué, tú aplicas la fuerza y listo, se acabó. Se acabó, tú pusiste el límite o te defendiste físicamente, se acabó. Tú no le tienes odio a nadie. Pero la violencia siempre se va a estar autoalimentando y te va a estar destruyendo internamente. Nunca termina ese ciclo. A nivel social, por ejemplo, a nivel social, un aspecto de la fuerza de la Geburá para mantener el orden de una sociedad son las leyes. Leyes que tienen que ser justas, que se apliquen con verdad para todos los ciudadanos del país por igual. Si eso se da, leyes justas para todos por igual, aplicadas en verdad, la sociedad debería mantener un orden y estas leyes actuarían como la fuerza. En caso de la delincuencia o de un caos social, que se desbande la delincuencia o el caos social, se puede usar otro aspecto de la Geburá, que es la fuerza física que comentábamos, que se expresa como esta defensa personal o la acción policial o de las Fuerzas Armadas, dependiendo del nivel de caos que pueda haber. Todo esto para contener a todo lo que sean las energías antisociales que atenten contra el orden y el bien común de la sociedad. ¿Cuál es el objetivo de este uso de la fuerza? Volver al orden social que permita el bien común, la justicia
y la paz de esa sociedad. Por eso es tan delicado este tema, porque cuando los que tienen que usar la fuerza en nombre de la sociedad tampoco tienen claro los principios, se hace un mal uso de la fuerza, se abusa de la fuerza. Entonces ya no se cumple el rol virtuoso que tiene la fuerza dentro del árbol de la vida, que es poner ese límite o defender o combatir lo que haya que combatir, pero en el justo equilibrio. Por ejemplo, a nivel social, la correcta aplicación de la Geburá implicaría encarcelar a los antisociales, ayudarlos a su cambio de conciencia, hacer que reparen el daño realizado. Por ejemplo, realizar un trabajo productivo por el país en vez de estar hacinados en una cárcel como una universidad del delito. Entonces poder ayudarlos a que puedan rehabilitarse, reintegrarse, hacer una reparación, etcétera. Todo eso sería como la aplicación correcta de la Geburá, en este caso de personas que estén viviendo en contra de la sociedad. Por último, comentar una pregunta que me hicieron que vale acá incorporarla, que es: ¿cuál es la posición de la Kabbalah en relación a la pena de muerte? No es una primera opción la pena de muerte. Se debe dar la mayor ayuda para que la persona pueda hacer su teshuvá, su arrepentimiento, su reparación, su vuelta al Creador, su inserción sana en la sociedad, su rehabilitación. Esa es la primera opción desde la Kabbalah de Yeshua. Ahora, si no hay intención de hacer teshuvá y hay mucha maldad y mucha intención de seguir haciendo daño sin ninguna conciencia, ahí habría que optar por un encarcelamiento ya más perpetuo, efectivo. Es decir, realmente poder mantener a una persona que sea un peligro real para la sociedad sin ninguna intención de rehabilitación, aunque se le den las posibilidades. Esa persona tendría que estar entonces en un sistema de reclusión ya realmente sin posibilidades de estar en contacto con la sociedad para evitar que siga haciendo daño. Pero hay una mirada muy interesante en la Kabbalah que es muy desconocida y que tiene que ver con el tikkun de aquel que hace el daño. Hay transgresiones o pecados, que se llama también, que son tan graves para el alma que queda en un estado de condenación muy grande. Pensemos en los casos más atroces de, no sé, de asesinatos, de violaciones terribles, de abusos, ya todo eso es lo peor que uno se pueda imaginar. Ese tipo de situaciones deja en el alma en tal nivel de desconexión que es lo que se llama el alma en condenación. Entonces, ¿qué dice la Kabbalah? ¿Qué enseñan algunos sabios de la Kabbalah? Dice, en este caso, más le valdría a una persona que no tiene, que aquí está el detalle, que no tiene la intención de hacer teshuvá, más le valdría a esa persona morir, para no seguir transgrediendo la Torá y dañando más su alma y a su prójimo. En este caso, la muerte sentenciada, en el caso que hubiese una pena de muerte, sentenciada con un juicio justo, sería una ayuda para la corrección del alma de esa persona. No sería entonces vista como una pena, como un castigo de muerte, sino que sería vista más bien como una ayuda para el alma para evitar que siga haciendo tal nivel de transgresión, que siga acumulando clipot sobre ella y ir entrando en un estado cada vez más de condenación
y de entonces, por lo tanto, cada vez más difícil de hacer una reconexión con el Creador. Esa es una visión entonces desde el tikkun del alma, que en el fondo, bajo esa perspectiva, que esa alma, esa persona muriera, sería más beneficioso para ella que seguir estando vivo, si es que no tiene la intención de reparar o tiene la intención de seguir haciendo el mal. Por último, a modo de comentario, cuando el adversario, el Satán, quiere que en una sociedad haya violencia, es decir, que el ser humano se empiece a destruir a sí mismo y a los demás, tiene que hacer que la gente sufra, para que la gente que sufre vaya entrando en un estado de rabia, de rencor, de resentimiento, de ira. Es decir, que se vaya generando toda la energía que asegura el estallido de una violencia y de un caos social. Porque si eso se produce a nivel social, te asegura la destrucción del ser humano, te asegura la destrucción de una sociedad. Y una vez destruido el ser humano, en su parte moral, en su parte del alma, lo tienes controlado. Esa es la estrategia oscura que ocupa el adversario, yo diría, con muchas sociedades en las cuales hay gran injusticia. Se va generando una energía de resentimiento tan grande por un sistema injusto que finalmente estalla en las sociedades en violencia descontrolada, y bueno, se logra la estrategia de este adversario que finalmente, en vez de construir sociedades, se van destruyendo. Todo eso podemos nosotros pararlo sabiendo ocupar la fuerza, el justo límite de las cosas, no esperar que lleguen hasta ese nivel de caos, sino empezar a ocupar la fuerza en las situaciones cotidianas de la vida, saber colocar los límites, saber usar la palabra adecuada, los gestos adecuados para poner los límites, de manera entonces que no permitir que ni el ego personal ni el ego del prójimo se sobrepase más allá para generar daño al entorno. Entonces ahí hay una gran lección de Geburah, y que es una energía que no es tan simple llegar a manejarla de manera virtuosa. ¿Cuál es un consejo sabio que le debe dar a una persona que está en un total descontrol de su equilibrio? Cuando una persona está en un total descontrol, es muy probable que no quiera escuchar ningún consejo, ¿cierto? Y bueno, pero si aún así le quieres dar uno, yo creo que siempre el mejor consejo es poder mostrarle un poco un espejo. O sea, poder hacerlo tomar conciencia de lo que está haciendo con su vida, de las consecuencias que le va a traer eso que está haciendo, eso que está diciendo. Muchas veces en ese total descontrol la persona no tiene conciencia de las consecuencias. Entonces tú le colocas un espejo adelante, mira, esto es lo que tú estás haciendo, mírate lo que estás haciendo, y esto es lo que te va a ocurrir, eso es lo que tú quieres que ocurra. Entonces creo que esa puede ser una buena idea. Si ya te dice que no lo había pensado y quiere como enmendar, ahí lo puedes motivar a que haga una vuelta a su alma, a su espiritualidad, y tenga que reconectarse. Finalmente, toda solución pasa por la vuelta a Elohim. No hay otra solución. Todas las otras soluciones son parches.
Entonces hacer un maquillaje no te sirve. Elohim, que es el ser divino, no estoy hablando de ninguna religión, estoy hablando de la esencia divina dentro nuestro. Esa es la solución de todo equilibrio. Entonces, si uno logra finalmente llevar a una persona hacia su alma y desde su alma después hacia el Creador, ya esa persona se va a transformar sí o sí. Aquí podría aplicar el dicho: el valiente vive hasta que el cobarde quiere. ¿Cómo saber que no estoy siendo cobarde, ya que a toda costa se evita una agresión física y verbal? ¿Cómo saber que no es cobardía y que mi Satán no me está replegando? Sí, siempre el Satán es muy astuto y uno a veces puede confundirse. Pero desde la sabiduría podríamos decir que primero pasa como cobarde. ¿Sí? Por ejemplo, si alguien te ofrece pelea, no respondes, pasa como cobarde. Pero a ojos del ego. Tú estás aplicando la lógica del árbol de la vida. ¿Qué te dice la lógica del árbol de la vida? Primero usa tu palabra, primero usa tu gesto. Tus gestos pueden ser, vamos a poner este ejemplo de una agresión, ¿cierto? Tu gesto puede ser que tú saques pecho, que te coloques derecho y que tú pongas una palabra de no. Claro, te puede parecer que eres cobarde porque no te vas a los golpes de inmediato, pero tú estás aplicando la sabiduría. Entonces, en ese momento, en esa etapa, podríamos decir, de ese conflicto, no importa que el mundo juzgue como cobarde. A Yeshua también lo pueden haber juzgado como cobarde cuando de repente lo estaban diciendo muchas cosas y él se retiraba. Podríamos decir, se arrancaba a otro lugar. No importa. Eso tiene que ver con el buen manejo de la Geburá. Pero si en algún momento tú ves que tu vida puede sufrir algún peligro y tienes que reaccionar, bueno, ahí será el momento. Entonces, no importa que en un primer momento de ese evento aparezca como cobarde. ¿Cómo sería mi posición frente a tanta violencia que se genera en redes sociales en esta coyuntura electoral acá en mi país, donde se dicen de todo? Sí. Ese es un súper tema el que pones. Está relacionado con dos temas. Con el tema de la violencia y con el tema de lo que se llama la mala boca, la shonará, que es muy grave también. Es una de las transgresiones más graves que hay para el alma. La gente no tiene conciencia del daño que se hace hablando mal del prójimo. Eso es muy grave para el alma, genera una gran cantidad de energía negativa. Bueno, la posición es la misma. Por ejemplo, tú puedes tener frente a una violencia de las redes sociales, tener una palabra de límite. Por ejemplo, levantar tu voz ahí en las redes sociales y decir, oye, esto está mal. No es posible que tratemos a esta persona de esta manera. Esto está mal, como lo que se llama denunciar. Entonces, el profeta denuncia y anuncia. Denuncia y anuncia. Entonces, la Geburá tiene mucho que ver con el arquetipo del profeta. Tienes que denunciar de repente, decir en una red social, mira, esto está mal, no se puede tratar a esta persona independiente del color político que tenga, no se puede tratar así y difamar o ofender o tratar mal. Piensa tú que nosotros como Nazarena ni siquiera tenemos permiso del maestro para decirle tonto a una persona. Imagínate que tonto es como una palabra de niño hoy día. Con todo lo que se dice hoy día de garabato, de grosería. El maestro ni siquiera nos permite a nosotros ofender a una persona con una palabra tan simple. Por todo este tema de las clipotos, energías negativas que se generan por la boca. Entonces, ¿qué podrías hacer? Levantar tu voz en ese momento, decir eso. ¿Qué te va a pasar? Que te van a funar, pero se te va a venir la red encima toda la red. Te van a tapar a grosería.
Bueno, eso es la consecuencia de ser discípulo. Si nosotros estamos en una red social y vemos que están levantando ofensas, calumnias o groserías contra una persona, independiente de quién sea, independiente, no podemos caer en la hipocresía de decir a estos sí, pero a estos no, porque este yo no lo soporto, no lo detesto, entonces me da lo mismo que hablen mal de, da lo mismo. Eso es una hipocresía espiritual. O estamos con Yeshua o no estamos. Entonces Yeshua dice, no hay que hablar mal del prójimo, independiente de quién sea. Entonces si uno está en una red social y es consciente de eso, está como observando eso, tiene que levantar la voz. Si uno se queda callado es cómplice. Ahí está la Geburá. Por eso se acuerdan que tiene que ver con el arquetipo del héroe, del valiente. Ese es el arquetipo del héroe, ¿cierto? El héroe de las películas que va contra todo, ¿cierto? Y pelea contra todo y es valiente. Y todo. Bueno, eso es Geburá. Entonces, imagínate si uno no es capaz de levantar su voz en una red social que ni siquiera está presente. ¿Cuánto más fuerza se requiere para levantar la voz presente? Pero la pena de muerte no va en contra de la instrucción no matarás. No va. Porque no es no matarás, es no asesinarás. La difamación y la calumnia que lastiman muchos aspectos. ¿También es transgresión por desequilibrio en Geburá? Claro, es que una Geburá ya en desequilibrio entró en el árbol del ego. No es una Geburá virtuosa. Podríamos decir que es la Geburá del ego. La Geburá del ego ya tiene otra lógica, que es la lógica de la destrucción. Y ahí, claro, puede difamar y calumniar al prójimo porque es una fuerza que va a ir con violencia. Mira, toda la fuerza que vaya para destruir a tu prójimo ya no es la Geburá del árbol de la vida, ya sea como palabra o sea como acción. Toda fuerza que ya sea para destruir a tu prójimo, y destruir a tu prójimo tiene distintos niveles también. Un chisme, un pelambre, o no sé cómo se dice en otros países, descuerar a alguien, también es una violencia. Quedarse callado también es una violencia en el sentido que está permitiendo que eso ocurra. Y ya tiene hasta la violencia mayor, que es ya la difamación y la calumnia, la injuria, por supuesto que sí. Pero eso ya no es de la Geburá del árbol de la vida, sino que ya es la fuerza aplicada con rabia, con resentimiento. En general la gente que habla en las redes sociales es cobarde, es resentida, es amarga. Porque nadie, porque sí gratuitamente, va a ir a difamar al prójimo. La falta de desarrollo de la fuerza de Geburá ha llevado a la humanidad a no vivir en concordancia con los 10 mandamientos y a no seguirlos espontáneamente. Sí, tiene mucho que ver, porque para poder vivir los 10 mandamientos, que vimos que son 10 instrucciones para vivir sintonizados con las fuerzas del universo, para poder vivirlo se requiere mucha Geburá, porque ¿te acuerdas que están los 10 mandamientos? Estaban los 10 mandamientos del ego, que eran como los opuestos de los 10 mandamientos de Elohim. Entonces, a cada mandamiento de Elohim va a haber un mandamiento del ego sugerido, como el alternativo. El alternativo malo del árbol de la vida es el árbol del ego, ¿cierto? Entonces, ese alternativo hay que tener mucha Geburá para poder resistirle. Y si uno no tiene realmente esa Geburá, esa fuerza heroica para resistir esa insinuación del ego, se va
fácilmente hacia ese árbol y termina viviendo entonces como el ego quiere. ¿Y qué pasa ahí? Entonces la humanidad se aleja del árbol de la vida y empieza a comer del árbol de la muerte, que es lo que nos está pasando. Denunciar injusticias, abusos desde empresas privadas, destrucción de reservas naturales, etcétera, en redes sociales, ¿sería violencia o incitación al odio? ¿O sería una manera de generar un movimiento de conciencia en el que todos nos indignemos y nos alcemos, así como Yeshua lo hizo en la sinagoga con los comerciantes? Sí. Bueno, todo esto que preguntas tiene que ver con desde dónde haces la denuncia. ¿Es con odio en tu corazón esa denuncia que tú vas a hacer? ¿Por qué la vas a hacer? ¿Porque realmente te preocupa la sociedad, la naturaleza, el bien común? Si realmente te importa eso, lo vas a hacer sin violencia. Porque no existe la acción del árbol de la vida con violencia. No existe. Se justifique como se quiera justificar, no existe. En el árbol de la vida no hay violencia, hay fuerza. Ahora, si tú denuncias tu movimiento, tu bandera, y tú eres pero ya el profeta máximo de una bandera, la puedes hacer con toda la fuerza que tú quieres, siempre y cuando entonces sea sin violencia. No hay ningún problema. Porque si es de la Geburá, del árbol de la vida, tu fruto va a ser de vida. ¿Cuál es el problema? Que mucha gente toma banderas y no lo hace desde el árbol de la vida. Lo hace desde el resentimiento, lo hace desde la amargura, lo hace desde la rabia. Y se escuda detrás de una bandera de lucha para sacar su resentimiento. Y finalmente termina siendo violencia. Entonces, por eso tenemos que aprender a mirar, no nos podemos dejar engañar tan fácil. Cualquier movimiento que lleve la violencia no es del árbol de la vida. Cualquier movimiento que tenga fuerza, y yo te diría fuerza y mística, es del árbol de la vida. Hay que generar grandes movimientos con fuerza y mística. Ningún movimiento con violencia va a cambiar nada. ¿Tú crees que va a cambiar un país con violencia? Que derrocan a un gobierno, hace un golpe militar aquí para poner otro gobierno, después sale lo sacamos y colocamos otro. Eso genera pura violencia. Si lo que ha faltado son movimientos que tengan fuerza y mística, esos son los movimientos que van a cambiar la sociedad. Mientras nos sigamos dejando engañar por los movimientos que sostienen la violencia, estamos engañados. No vamos a ninguna parte. Cambiamos de aquí para allá y sigue todo igual. ¿Hace cuánto que sigue todo igual? Porque siguen habiendo cambios con resentimiento y rabia y violencia. Por eso hay que generar un movimiento nazareno de fuerza, de mística, que no lo destruya nadie, que no se case con ninguna ideología egoísta, que lo único que le interese con fuerza es cambiar el corazón personal para desde ahí cambiar la sociedad. Si es la única posibilidad, el resto es paja molida, no sirve para nada. Denuncia y anuncia. Por ejemplo, hoy en día nos tratan de vender lo normal como anormal y viceversa, por lo que mucha gente no se da cuenta de cómo es la verdad de trasfondo. Sin ir más lejos, ayer en Argentina detuvieron a médicos por la verdad en forma de cacería por parte de la policía, justamente para frenar y no despertar a la gente. Bueno, eso es una de las cosas más graves que estamos sufriendo como sociedades. Aparte de la violencia, también está el ocultamiento de la verdad, cómo se ha manipulado a las sociedades, a la gente con la mentira, con el miedo, con esconder la verdad, cómo este ejercicio global de hacer que todo el mundo esté atemorizado
enfermo de su mente por el miedo, cómo se ha hecho para que una verdad nomás se vea, pero no la verdad. Otro punto del árbol de la vida. El árbol de la vida tiene que ver con la verdad toda, no con la verdad de un grupo que quiere mostrar un aspecto de la verdad. Ese es el árbol del ego. Lo cierto no es la verdad. Entonces, claro, eso es que estamos viviendo, toda la podredumbre de la sociedad está saliendo, pero está saliendo para que nos demos cuenta cómo estamos de controlados, de engañados, de dormidos, de inercia. Por eso hay que despertar la Geburá. Hay que ser guerrero, hay que ser valiente, hay que ser héroe, hay que levantar la voz, pero no casarse con ninguna ideología que nos quiera vender un cambio ridículo desde los egos o desde la violencia. Yeshua, Elohim, ese es el camino, pero hay que vivirlo con fuerza, con verdad, con mística. Eso es lo único que va a transformar esta sociedad. Eso no tiene color ni religioso, ni tiene color político. Es la verdad. Cuando hay abusos del poder del sistema en leyes injustas que producen dolor en las mayorías, ¿no es hacer uno de la Geburá poner freno en manifestaciones multitudinarias pacíficas? Sería una forma, exactamente, si es que los que organizan esas manifestaciones lo hicieran sin violencia, lo hicieran desde la Geburá. Exactamente, eso no lo hemos visto hasta ahora. Bien, claro, pacífica no se trata solamente de no quemar un negocio o no quemar una micro. Decir, oye, fue pacífica la manifestación porque no se destruyó nada. Eso no es un movimiento pacífico. Eso ya, o sea, conformarse con eso es como ya haber rebajado mucho nuestro anhelo. ¿Cómo dices tú aquí? Una manifestación multitudinaria pacífica es de mujeres y hombres en paz, con el corazón en paz. Eso es una manifestación más pacífica, no que no quemen una micro. Es una bienaventuranza. Bienaventurados los que luchan por la paz, pero en paz. Hay que luchar por la paz en paz. Eso no hay todavía. Es violencia o Geburá, depende de tu corazón. ¿Desde dónde estás haciendo lo que estás haciendo? Si lo estás haciendo desde el árbol de la vida, te vas a defender. Es así de simple, Andrés. Es así de simple. ¿Desde dónde estás haciendo lo que estás haciendo? Lo que estás haciendo, ¿cuál es tu objetivo? ¿Es ir a destruir a tu enemigo? Eso no es el árbol de la vida. ¿Vas a defender la vida? Hiciste todo lo posible, le dijiste a tu enemigo, hiciste todas las negociaciones, hiciste todo lo posible para cuidar la vida. Bien. Entonces, ¿y tuviste que defenderte? Bueno, bien, lo hiciste desde la Geburá. Pero la respuesta siempre te la voy a dar la misma. ¿Desde dónde haces lo que estás haciendo? Si tu corazón lo que busca cuando haces la acción no es la destrucción de tu enemigo y es defender la vida, eso es Geburá. Una marcha que arrasa con todo, pidiendo sus derechos, no es Geburá. Es una marcha que arrasa con todo, pidiendo sus derechos. Punto. No es Geburá. No es una Geburá mal enfocada. Todo lo que destruye al prójimo, tiene que ver con el ego. No hay una Geburá mal enfocada. Lo que hay es un corazón mal enfocado que confunde la fuerza con la violencia.
que confunde el derecho con el egoísmo. Porque yo quiero mi derecho, me creo con el derecho de destruir lo de otro. Eso no es Geburá. Ese es un egoísmo que tendrá sus raíces o en el resentimiento, o en la amargura, en lo que sea, en la injusticia. Siempre va a haber una causa, independiente cuál sea, y que puede ser una causa real. Sigue siendo egoísmo. Sigue siendo egoísmo. Entonces, por eso tenemos que ser claros. La Geburá, no hay Geburá mal enfocada. La Geburá construye la vida. La Geburá es un atributo de Elohim.